Ricardo Sevilla, pues vaya manifiesto, creo que más claro ni el agua. Así es, querido Vicente, buenos días. Este manifiesto a favor de la transformación y el juicio político está atado de manos junto con una historia de plagio, con una historia que quiere empañar la relación entre México y Cuba y que nace con el plagio de Letras Libres. Letras Libres se quiso plagiar una revista que se llamaba Libre. La revista Libre fue, aquí vienen los 4 números de la revista Libre, la conseguí. Esta revista tenía a intelectuales de gran influencia en el ámbito intelectual internacional. Estamos hablando de que estaba ahí Julio Cortázar, Jean-Paul Sartre, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, los hermanos Goytisolo, José Agustín Goytisolo el poeta y los novelistas Juan Goytisolo y su hermano Luis Goytisolo, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, grandes pensadores de toda Latinoamérica. Y tiene que ver mucho porque en esta revista Libre hubo una polémica a partir del famoso caso Padilla, que tiene que ver con la relación de los intelectuales de izquierda y de derecha. Esa relación se rompió justo en ese momento y fue en la revista Libre donde se dio a conocer todo eso. Policrítica en la hora de los chacales, que es el epígrafe que abre el manifiesto que publicamos hoy en Regeneración MX, y que esta lista es la primera parte de un listado, valga la redundancia, más amplio. No solamente reúne a la intelectualidad de izquierda, a la intelectualidad que fue Soja, sino además a voces de artistas, de líderes de opinión en diferentes esferas, en el cine, en el periodismo, en las artes plásticas, en la escultura, en la música, y de ahí que vemos, por ejemplo, en este primer listado a personajes como el actor Jorge Zárate, vemos también a el músico y flautista Horacio Franco, entre muchos. Estás ahí, por supuesto, querido Vicente, entonces no te aísles de este gran movimiento y no le des gusto a esos oprobiosos neoliberales que no quieren que se sepa que su revista es un plagio de esta. Esta Libre es la auténtica Letras Libres y que no lo pudieron bautizar porque se los impidió precisamente un grupo de intelectuales memoriosos, porque ya se querían quedar con eso. Vargas Llosa protagonizó junto con otros escritores de derecha esta desbandada que criticó a la izquierda, a Cuba particularmente, a Fidel Castro, y justo por eso Julio Cortázar escribió Policrítica en la hora de los chacales. Más adelante vamos a compartir el texto completo en Regeneración de Policrítica en la hora de los chacales, para que vean cómo el gran Cortázar, el gran escritor, narrador argentino, se refería a todos estos personajes, pues ya con la mirada puesta en los mercados internacionales y particularmente en Estados Unidos. Esta es la herencia que ellos quisieron recuperar, y nosotros la contraparte, la izquierda, la gente no solamente escritora, no solamente filósofa, no solamente artistas, sino también líderes como tú, líderes como jóvenes líderes como Manuel Pedrero, como Bebe Yamel, como Víctor Vaca. Hay muchas personalidades. Está desde luego Beatriz Aldaco, está Tania Campos. Hay un listado muy vigoroso
porque precisamente tiene que ver con el discurso que dio el presidente López Obrador en Veracruz sobre la colonización, el sometimiento y en contraparte el patriotismo. Esto tiene que ver con un espíritu completamente libertario, donde ya el pueblo, el grueso del pueblo no está dispuesto a cerrar filas a favor de estos sujetos y tampoco a cerrar la boca. Y aunque estos personajes que por un lado están denostando a Cuba y que no recuerdan, no quieren recordar que la Cuba anterior a Castro fue la Cuba de Fulgencio Batista y fue la Cuba que utilizaron los estadounidenses como puerta de solaz, o como dicen algunos más rigurosamente, fue el prostíbulo de Estados Unidos, y así se comportaron muchísimos escritores, estos supuestos liberales que hoy están acusando a la isla de dictatorial, pero que las vacaciones están por allá, y lo digo claramente, gente de letras libres, gente que estuvo en la revista de Enrique Krause, se iba para allá y gozaban plenamente de todo esto que acusan. Entonces iban ahí con fines de turismo sexual. Entonces hoy se rasgan las vestiduras y nosotros, artistas heterogéneos y heteróclitos, escritores, intelectuales, periodistas de diferentes generaciones, de diferentes medios de comunicación, que en algún momento incluso engrosaron las filas del Partido Comunista Mexicano, como Alejandro Rosado o el propio Gerardo de la Torre, están incluidos en este manifiesto. Está también en una segunda entrega, porque lo importante de esto, y quiero decirlo, es que no es un manifiesto por el cual se haya pagado al Reforma, o se haya pagado al Financiero, o se haya pagado a este tipo de medios de comunicación corporativos para que fuera un inserto. No, lo estamos publicando en Regeneración, lo hemos circulado, como tú sabes, y saben muchos de los amigos y amigas a los que les hemos pedido pues que lo lean, porque no somos, como dice el manifiesto, distraídos abajo firmantes y que no sabemos el contenido de esto. Ahí está en firma también John Ackerman, está en firma también Epigmenio Ibarra y pues bueno, un gran número de intelectuales, periodistas, cineastas, artistas de todo México, porque no solamente es un documento centralista. Hay gente de Sonora, gente de Veracruz, como Irving Ramírez, hay de toda la República Mexicana, y se pueden ir agregando, porque, como hemos dicho aquí en Sin Censura, somos muchos y seremos más, o dicho más categóricamente, somos un chingo los que ya estamos hartos, los que ya estamos hasta el gorro de esta política colonizadora que ejercieron estos mandarines culturales desde sus diferentes puestos en el establishment cultural del PRIAN, porque estuvieron ahí bien acogidos al poder, y tú lo sabes, querido Vicente. Bien lo dices, acogidos al poder, entendió el que entendió. Damián Alcázar, veo que Damián Alcázar, Pedro Miguel, Jesús Rodríguez, Roberto Sosa también están firmando este manifiesto. La querida y respetada Azul Alzaga, junto a Juan Becerra Costa. Veo nombres del equipo de Sin Censura como Meme Yamel y Renata Turrent. Veo a muchos, Alberto Nájar. La verdad que me da mucho gusto
querido Ricardo, que cada vez sean más personas las que se suman. Y digo, si se la dieran a firmar incluso al subcomandante Galeano, a Marcos, en un descuido y hasta la firma, porque veo que el ex líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Galeano Marcos, llamó a participar en la consulta popular del 1 de agosto en una convocatoria parecida a la que hizo previamente el subcomandante Moisés. Hacen un pronunciamiento titulado ¿Por qué sí a la consulta y sí a la pregunta? Y bueno, pues creo que desde abajo se está generando un movimiento que también se aborda en este manifiesto por la consulta popular y el sí a la investigación y al juicio a los actores políticos del pasado, incluyendo a los expresidentes, querido Ricardo Sevilla. ¿Con qué reflexión cierras este tema? Porque te quiero plantear un par de temas más, si me permites, maestro. Claro que sí. Mira, yo estoy invitando y también la gente que está circulando, porque no es esto el movimiento de una persona, es el movimiento de mucha gente, como tú ya viste, está Miguel Ángel Quemain, está Luis Tovar, está Agustín Ramos, gente de muchos lados. Entonces, yo estoy invitando a que se sumen más firmas. ¿Por qué? Se ha creído que nosotros no tenemos respuesta, se ha creído también que no tenemos capacidad de respuesta intelectual para articular este tipo de movimientos. No se trata de eso, se trata de que no teníamos los espacios, aún estamos luchando por reconquistarlos y poner este tipo de posturas y que sea no los amigos de los amigos. Aquí tú vas a ver también a músicos como el Mastuerzo, como el Vampiro, como Fran Toyos, en fin, hay un nutridísimo grupo de músicos, de intelectuales, de periodistas, de filósofos, de académicos, y que muchos ni siquiera nos conocemos, pero el sentimiento es generalizado porque ya estamos hasta el gorro, querido Vicente, y queremos que haya un juicio político a estos responsables con nombre y apellido. Y con eso cierro. Los invito a que vayan a Regeneración y a los amigos que deseen sumarse, amigos, amigas, adelante. Estamos sin parar para que esta gente enfrente el juicio de la historia como debe ser, y los periodistas, los intelectuales, la gente que estaba soslayada, tenemos que apoyar esto porque estamos ahí y hay que expresarlo. Así es. Oye, maestro, ¿cómo ha dolido el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo están torciendo obviamente, que es un respaldo a la dictadura en Cuba? El presidente dice que el pueblo cubano debe de recibir el premio a la dignidad, y me pareció un muy potente discurso por el natalicio de Simón Bolívar, de un presidente mexicano que, creo yo, asume un liderazgo muy importante, que es incluso respetado, aplaudido y suscrito por otros líderes de América Latina. Sí, efectivamente, y como te decía al principio, querido Vicente, tiene que ver con esta tergiversación que han hecho los neoliberales avalados. Es muy importante que nosotros hagamos un seguimiento de las relaciones entre México y Cuba. Y no nos vayamos muy lejos, vayámonos a el siglo pasado. Las relaciones diplomáticas entre México y Cuba comenzaron por ahí de 1903, para ser específicos, pero no ha gustado el cambio. Tú sabes perfectamente, y el público también, que un pueblo que piensa, un pueblo que reacciona y contesta ante las opresiones y las adversidades, siempre va a ser muy mal visto. Pero esta gente está calificando de dictadura un lugar donde, pues hasta donde yo conozco y hasta donde yo he ido, no he encontrado en las calles lo que esta gente dice. No hay policías armados. A mí me ha sorprendido muchísimo en las dos ocasiones en que yo he podido ir
en que encuentro a la gente queriendo a Castro, hablando bien de él. Incluso hay gente que ha atacado directamente a Castro con argumentos maniqueos y se les ha respondido con argumentos muy bien planteados, muy bien desarrollados por la misma gente de Cuba. Entonces esto tiene que ver en realidad con la tomada de cuello que le tiene Estados Unidos a la isla. Entonces se trata justamente de lo que dice el presidente López Obrador, tratar de, ya no ingerir, y Estados Unidos pues tiene esa política, es una política injerencista y quieren amagar y quieren continuar oprimiendo al régimen cubano. Y esto tiene que ver, desde luego, con este veto, con este embargo que tiene en las relaciones comerciales. Y por eso, muy importante el mensaje del presidente López Obrador, porque le pide a Biden que ya tome una decisión. Para la gente que dice que López Obrador deja que Estados Unidos influya en la política interior mexicana, están equivocados. Le está diciendo, le dijo ayer y le ha dado mensajes reiterados de que ya tome una decisión, y decisión que tiene que ver con el retiro del embargo comercial de Estados Unidos hacia la Cuba. Entonces, es muy interesante que esta gente, desde sus púlpitos de la derecha, desde sus púlpitos neoliberales, estén diciendo exactamente lo contrario de lo que hacen. ¿Y por qué? Pues porque esta gente tiene intereses muy abyectos, intereses que no solamente tienen que ver con el engaño, tienen que ver con la sevicia. Les estás quitando un elemento sustancial para su vida, que es el robo. Ahora, se le está ya contestando desde la izquierda a este tipo de narrativa, haciéndole ver que los personajes que han estado ahí en Cuba no han sido oprimidos como ellos dicen. Si nosotros hiciéramos el listado de personas que en Estados Unidos están a disgusto, ellos se irían para atrás, pero nos quieren vender el cebo de Miami, los tratan a cuerpo de reyes, se dejan consentir a esa pequeña élite, pero tienes a gente que todavía está viviendo en Cuba muy feliz, los propios intelectuales. Hay que recordar, por ejemplo, a Virgilio Piñera, a Antonio Arrufat, ahí estaban viviendo y sin ningún tipo de problema, ellos y muchos. Entonces es importante que la gente se dé un momento para reflexionar en las palabras tontas y estultas que esta gente, desde las tribunas neoliberales, donde les pagan unos sueldos delirantes que tienen precisamente a la población mexicana, bastante chueca y desigual, van a decirte eso, les dan un botín y di esto y di aquello en contra de la Cuba y lo repiten como cacatúas. Ese no otro es el discurso. Tienen talentos actorales, tienen un desarrollo dramático en escena espeluznante, pero de ahí a que la verdad los asista no tiene nada que ver. Insisto, vayan a Regeneración, donde vamos a ver el punto de vista de Julio Cortázar, que tiene que ver con esta narrativa, con la narrativa de Libre, de esta revista que se plagió Letras Libres y que tuvo que ver con la ruptura del discurso de derecha y de izquierda, uno retomado por las huestes de Carlos Fuentes, hay que decirlo, y otro por Gabriel García Márquez. Entonces, aquí está todo eso, intelectuales a favor del régimen cubano, intelectuales en contra. ¿Y quiénes son esos intelectuales en contra? Los mismos: Plinio Apuleyo Mendoza, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y toda esta gente que vivía
como príncipes en la República de las Letras Mexicanas, mientras otros escritores y escritoras no tenían ni para comer o estaban en prisión, como José Revueltas o como el propio José Agustín, que no tiene un sillón en la Academia Mexicana de la Lengua, que no es miembro del Colegio Nacional y que no tiene beca alguna, porque estos señores lo oprimieron. Entonces, ahí está el mensaje, hay que desmenuzarlo y no irnos con ese tipo de maniqueísmo, querido Vicente. Las cosas no pueden ser planteadas en blanco y negro. Y precisamente para que quede claro, para que quede clara la diferencia de la visión de un gobierno sobre Cuba, está el gobierno de Joe Biden desde Estados Unidos, que viene arrastrando este bloqueo, este embargo hacia la isla, y el de Andrés Manuel López Obrador, que hoy en la mañanera habla del envío de lo más básico por humanidad. Así lo dijo en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprovecho para decir que nosotros tomamos la decisión por solidaridad frente a esta situación de bloqueo, queriendo someter políticamente al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. Tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios frente a ese bloqueo, porque no basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU, votando en contra del bloqueo, se convierta ahora en hechos y que se ayude al pueblo de Cuba. Desde aquí, desde la heroica Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana y con Cuba, van a salir 2 barcos de la Armada de México con oxígeno y alimentos, medicinas. Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar lo político de lo humanitario. Pues vaya bomba la que suelta el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué reflexión cierras, maestro Ricardo Sevilla? ¿Con qué quieres cerrar en esta oportunidad? Mira, querido Vicente, yo creo que, como dice el presidente de México, toda esta política, no lo dice así, pero yo lo interpreto, esta política, pues, de chacales que tiene ya prácticamente 2 siglos, ya no es viable, ya no funciona, ya está caduca, pero no solamente para ellos en Estados Unidos, sino en todo el continente y, si me apuras, en todo el mundo. Ya no tiene, en efecto, que haber este tipo de invasiones, pero no solamente invasiones físicas, invasiones militares, sino también invasiones demagógicas, invasiones ideológicas. Ya no tiene que haber estos bloqueos. Tiene que existir una sociedad basada en, pues bueno, el libre tránsito de las ideas. Tiene que haber una cooperación para que todos los países, para que todas las naciones
sus pueblos originarios pues tengan acceso al desarrollo, que ese es el objetivo de toda nación que se precia de estar interesada en su población. No tiene que haber bloqueos ya, no tiene por qué haber castigos y tratar de persuadir a este tipo de personajes como Biden y como Estados Unidos, pues ese es el desafío. Es el desafío porque ellos no quieren definitivamente, pues bueno, que haya desarrollo en los países de Latinoamérica, porque es más fácil oprimir desde ahí. Entonces, yo veo muy bien este mensaje del presidente y te digo, tratar de convencer, como decía Carlos Monsiváis, no puedes convencer a alguien que está previamente convencido de lo contrario, pero tratar de persuadir a Biden y a, pues bueno, Estados Unidos va a ser el principal desafío, pues, de las próximas décadas. Así es, maestro Ricardo Sevilla, hay que invitar a la gente para que los apoyen en Regeneración MX y obviamente que te sigan en redes sociales. Claro que sí, querido Vicente, público. Síganme por favor en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y bueno, suscríbanse al canal de Regeneración MX porque tenemos ahí una sorpresa preparada y vayan por lo pronto a leer este manifiesto y si quieren y pueden y desean, y yo creo que sí, adhiéranse porque la unión es la fuerza, es una frase hecha, pero es cierta. Un abrazo, querido Vicente, público, nos vemos el día de mañana. Claro que sí, es Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura.